Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga a todo grupo de Instrucción Teológica. Bueno, pastor, mire, yo creo que usted hizo la introducción, pastor. Yo creo que usted la hizo ya. Tremendo, tremendo, pastor. Va a ser un gran estudio, pastor. Va a ser un gran estudio. Básicamente vamos a establecer las fuentes místicas y las fuentes oscurantistas de la cábala, del cabalismo judío. Vamos a hacer un análisis a partir de ese señalamiento que tiene cierto de la segunda tradición judía, de que a partir de constituir de la creación de Adán, eso son fuentes que son ideas que se corrientes de pensamiento que establecen este tipo de vertientes, ¿no? En este caso, que sostienen los orígenes, podríamos decir. Es interesante, usted ha hecho una gran introducción. Particularmente lo que vamos a hacer es el misticismo babilónico tiene una gran influencia, es obvio. Vamos a partir del misticismo babilónico, que es el misticismo pleno, el misticismo per se, esotérico, podríamos decir, y con ciertos fundamentos astrológicos, ciertos aspectos astrológicos muy interesantes esa parte. De ahí la adoración místicas al sol, la diosa Istar, muy interesante. El cabalismo tiene una ramificación, el pastor, bien establecida. Vamos a ver todo eso. Y también lo importante, pastor, también vamos a tratar el fundamento oscurantista, pastor, con cierto destello de alquimia y de todo eso que cae dentro del mismo cabalismo, a partir de la desviación del rey Salomón, que es muy importante. El cabalismo tiene una gran influencia de los libros ocultos del rey Salomón, que serían, pastores, mire, esto es serio, los libros de iniciación del oscurantismo, de la magia negra, los libros más usados son los libros escritos por Salomón. Vamos a ver todo eso, es así. Continuando con la introducción, el pastor hizo una mención sobre los esenios. Y es interesante los esenios porque Josefo le da una gran importancia. Josefo establece muchos conceptos de los esenios. Y nosotros vamos a hacer una mención en lo referente a cómo ellos se apartaron. De hecho, Josefo establece claramente que Juan el Bautista estuvo con los esenios. Y acuérdense que la Biblia dice claramente que Juan vivía en el desierto, en las cuevas. No dice la cueva, pero vivía en el desierto, se alimentaba de langosta y de miel, dice. Y de hecho, aparentemente era el estilo de vida de los esenios. Josefo claramente declara en su libro Antigüedad de los Judíos, me parece que en el tomo 2, también habla de Jesús. Hay unos detalles que coinciden con la declaración de Juan de los hechos de Jesús, que fueron miles, en 10 miles, hechos que no había manera de redactarlo, establece Josefo. Y Josefo estuvo con ellos. Josefo se apartó con ellos unos 3 años y medio. Estuvo con los esenios y adquirió mucho conocimiento. Josefo era una especie como de traidor. Él entendía que él era de la raza asmonea, descendiente del sacerdotal asmoneo. Me disculpan. Vamos a analizar a partir de la actividad del rey Salomón, a partir de Primera de Reyes, capítulo 11. Eso fue trascendental.
Ahí pasaron cosas y hay una tradición y hay unas fuentes que establecen unos detalles extraordinarios, que a veces uno entiende que el reino del norte fue el reino perverso, el reino que se debió, y la realidad es que el reino del norte fue fruto de la desviación del reino del sur, de la cual nunca se pudieron recuperar. Al punto de que es evidente que hubieron varios elementos ahí que encausantes que son bien, sería bueno tomar en cuenta. Y son los detalles cuando se divide el reino, cuando Roboam consulta a los ancianos le dicen, bueno, tu padre puso mucha carga, ligérala, y él se va donde los amigos. Los amigos le dicen lo contrario. Pasó un evento que cuando Sisac subió, el rey Sisac, la dinastía perdida que aparece en la Biblia del reino de Egipto, de los faraones, que fue uno de los pocos faraones de Sisac, fue uno sin Kisak, sin el quizá el faraón, uno de los faraones más poderosos, porque tuvo los dos reinos de las dos coronas. Acuérdense que generalmente el reino de los faraones se dividían en dos reinos, que era el reino sacerdotal y el reino pleno, el reino civil. Pero este Sisac lo tuvo ambos reinos. Y cita la Biblia, eso ya lo recoge en el capítulo 14 del libro de Primera de Reyes, cuando Sisac subió y saqueó el templo. Este Sisac era el reino, era una de las dinastías perdidas, y a partir del año 39, este arqueólogo Pierre Montes descubrió la tumba de Sisac, y los jeroglíficos de su tumba dan cuenta de que él fue tributario del rey Salomón. Detalle fidedigno extra bíblico de la existencia del rey Salomón. Esta es una de las fuentes que establecen de modo extra bíblico que el rey Salomón existió, y se encuentran en los jeroglíficos que se pudieron encontrar a partir de descubrir la tumba de Sisac, Sushen, en el copto, el idioma copto. Y esto establece que a partir de cuando él subió, dice que la tierra, el pueblo de la tierra estaba en sodomismo, y había sodomismo en la tierra. Los historiadores y los libros extrabíblicos establecen claramente que este Roboam practicaba el sodomismo. Oiga la consecuencia a partir ya del fraccionamiento del fraccionamiento del reino del sur, que oiga la consecuencia, y hay evidencia histórica que en el reino del sur se practicaba el sodomismo. No solamente el ocultismo a partir de la desviación del rey Salomón. Por eso le dije que tienen que tener ojo visor con lo que vamos a tratar aquí, porque vamos a tratar cosas que ustedes nunca quizá han tenido. Un estudio terrible, un estudio difícil, uno de los estudios más complicados que vamos a tener, si no el más complicado, porque uno de los estudios que va desnudando muchas realidades. Aquí vamos a ver hasta el asunto del porqué del holocausto. Aquí se va a hablar de Elena Blavatsky. Impresionante. La gran influencia de Elena Blavatsky fue a partir de los escritos del rey Salomón. Importante, interesante saberlo. Y a su vez, Elena Blavatsky es la que influencia, era la influencia principal de Adolfo Hitler para el holocausto. Es una conexión terrible, lo vamos a tratar aquí. Ustedes lo van a ver en este estudio que vamos a hacer, porque vamos a tratar el cabalismo práctico, pero el cabalismo y sus ramificaciones y su consecuencia, y de cómo se ha influenciado a través de la historia estos conceptos, estas enseñanzas. Vamos a tratar el tema a gran escala. Vamos a tratar el tema de cuándo se comenzó a fundar, a tratar el cabalismo, de cuándo se asumió, de cuándo ellos lo asumen. Entonces, para que ustedes vayan teniendo una idea de cuán terrible. Yo particularmente me siento emocionado, me siento comprometido a la vez, porque yo sé que vamos a hacer un gran estudio sobre el origen del cabalismo judío. Grabo otro audio. Dios les bendiga, grupo.
Vamos a concluir ya con la introducción y esta vez vamos a cambiar un poco la modalidad y mañana, el miércoles y el jueves vamos a hacer la presentación del tema temprano en la mañana, de modo que ustedes ya a eso de las 12 del mediodía puedan analizar el material que le vamos a emitir y pueden hacer la pregunta que quieran. Voy a cambiar un poco la modalidad. El viernes no voy a poder estar presente para responder los cuestionamientos. Y lo que vamos a hacer entonces es que el viernes el pastor Salomón que me auxilie en este caso, porque no tengo un compromiso, me voy a trasladar lejos de una provincia a otra, un departamento como ustedes le llaman, y no voy a estar en condiciones de conectarme. Puede ser que sí, lo voy a intentar donde esté, pero hasta ahora, como voy a estar viajando en la mayor parte del día, no creo que pueda hacerlo por la facilidad y por la comodidad. Entonces, a partir de mañana a las 12 ya pueden, ya una vez que hayan ustedes analizado el material que les vamos ya en la exposición formal mañana, miércoles y el jueves también. Entonces el sábado sí voy a estar en la conclusión a partir del mediodía. Ya vamos a estar en la conclusión el sábado y quizá hagamos una sesión y hagamos algo el domingo por la falta del viernes. Quizá lo que tengo en agenda, a menos que el pastor Salomón nos permita 1 o 2 días de la próxima semana, no sé. Eso ya sería parte de su decisión, pero así va a ser. Así es que ustedes saben, déjenme darle unos datos más ahí muy interesantes en lo referente a los diferentes procesos donde se sintió la influencia y donde fue necesario que el pueblo se decidiera y se sintiera en la necesidad de incurrir en este tipo de práctica, de la práctica cabalística, de introducirse en el miticismo, en el ocultismo, en la idolatría. Eso son datos muy importantes. Pudiéramos decir que nosotros establecemos que fue a partir de la erupción del levantamiento del miticismo babilónico. Se pudiera decir, sí. Y también pudiéramos decir que ya en época de la primera generación abrámica del pacto, ya había influencia porque acuérdense, cuando Labán se le perdieron los ídolos, o sea, ya ellos tenían ciertos detalles, elementos de la práctica idolátrica. Sí, hay unos eventos que se pudieran establecer como punto de partida para que ellos sintieran la necesidad, y siempre se atribuye que era en la ausencia de la relación, de la intimidad con Dios. En el caso del exilio babilónico se dice que donde se desarrollaron la mayoría de los fundamentos de la práctica cabalística. Podríamos decir también más atrás que en los tiempos del rey Salomón, pudiéramos decir más adelante de cuando ellos estuvieron en el periodo intertestamentario, el periodo del silencio, que fue donde se instituyeron la mayoría de los fundamentos del cabalismo talmúdico, y entonces ya más adelante, cuando ya ellos desechan la gracia y cuando son desterrados de sus pueblos, de sus tierras, la nación deja de existir como Estado, aunque se quedaron muchos judíos ahí, y eso es interesante saberlo. Es bueno saber también que eran episodios de desgracia, básicamente, dado su alejamiento de la ley, su alejamiento de los fundamentos de la ley que Dios, de los preceptos que Dios le hubiese establecido.
de la teocracia, en este caso, del gobierno de Dios y de la dirección de Dios, para decirlo ya de un modo más práctico, más convencional. Entonces ahí era que se daban, ellos se evocaban, se decidían por incurrir en este tipo de prácticas heréticas. Eso es lo que se analiza, porque el vacío que le provocaba el no tener una intimidad con Dios, y en este caso, en el último caso, ya cuando se vuelve el cabalismo, se vuelve más se establece con más arraigo ya cuando ellos desechan la gracia. Entonces vamos a analizar esos diferentes periodos. También vamos a analizar también la influencia del cabalismo en lo demás, en lo sectario, en este caso en el Islam, en los jesuitas, y en Elena Blavatsky, en la consecuencia del holocausto. Son muchas cosas para que tengamos una especie de análisis general de todo lo que es estos asuntos místicos. Es importante, es bueno, tener los orígenes y tener ya los puntos de partida, para que nos sirva a nosotros también de advertencia. Porque, ¿cuál es la consecuencia de alejarse de los mandamientos de Dios? Esto tiene consecuencias, y esa ha sido la desgracia del pueblo de Israel. Y de ahí todo lo que entonces implica que ellos nos reconozcan hasta hoy y estén esperando el Yamasía Ben José de Belén. Ya usted sabe, todo esto. Vamos a ver cómo lo dejamos bien establecido. Acuérdense que esta es la introducción, ahí le dejé un material. Mañana le vamos a publicar otros materiales también que son muy interesantes, que tienen buena base de conocimiento para que nos fundamentemos en las cuestiones puramente místicas y también ocultistas. Mística y ocultista y astrológica también, es muy importante. Así que ustedes saben, Dios les bendiga. Lo voy a dejar hasta aquí. Esta es la introducción. Y ya mañana temprano vamos a comenzar a descargar todo el material necesario para que hagamos de esto un buen estudio. Un buen estudio para que nos apercibamos de las debilidades con las que este pueblo se alejó plenamente de Dios. Y solamente por su gracia y por su misericordia, hoy día Dios lo tiene en agenda. Si no fuera por promesa y por el pacto de Dios, el pacto abrámico y los diferentes pactos que se sucedieron, hoy día fueran desechos, como se lo dijo Dios a Moisés en un momento. Pudiera ponerte enfrente de otro pueblo, porque ellos se desobedecían y se alejaban plenamente de Dios. Dios le bendiga, Grupo Intrusión Teológica. Bendiciones del Eterno. Descuide, Abel. No, déjelo ahí, no hay problema. Continuamos con el estudio del fundamento cabalístico judío. Vamos a romper algunos esquemas con lo relativo al fundamento del cabalismo. Cómo se entronizó, cómo se estableció, y todo esto muy interesante. Quisiéramos tener la lectura del estudio a partir del capítulo 11 del libro de Primera de Reyes. Capítulo 11, Primera de Reyes, leemos la palabra del Eterno. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ella, ni a ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones
tras sus dioses. A esta pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoreth, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Y no, estoy leyendo una Reina Valera. Y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un altar alto a Quemo, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, a Moloc, ídolo abominable de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Es evidente, hasta aquí lo dejamos, pudiéramos más adelante ir viendo los elementos encausantes donde se establece el culto pagano, donde se establece el oscurantismo, la idolatría en el reino del sur. Aquí es la génesis del desprendimiento, del fraccionamiento, del reino unido, el reino davídico, el reino que venía desde los gobiernos teocráticos, desde los jueces, pasando todos los jueces, incluyendo Elí a Samuel, luego el reinado de Saúl y el reino unido a partir de David, y la ruptura, el fraccionamiento del reino en el reinado de Salomón, Shlomo ben David. Este rey perverso es el que representa la parte oscura del legado de su padre. Porque la Biblia dice: no anduvo en los caminos de su padre. No anduvo en los caminos de su padre, pero David también cometió faltas graves. De hecho, una de las graves faltas de David, más adelante Dios hace mención de ella cuando Jeroboam va a consultar al profeta Ahías disfrazado, manda la esposa del niño, tenía un niño de muerte grave, y Dios le dice que como David anduvo en su camino, excepto en lo tocante a Uría Eteo. Y también hubieron consecuencias, pero en lo que se establece que no anduvo en los caminos de David, su padre, era en lo tocante a la parte de la desviación del pueblo a cosas del paganismo. El pecado de David fue un pecado propio de David, que concibió en su corazón, pero de consecuencias para David, pudiéramos decir. Aunque los pecados de los reyes siempre se extendían al pueblo, porque la consecuencia la pagó el pueblo, pero fue un pecado propio de David. David tuvo la oportunidad de redimirse y así lo hizo. Entonces Dios le da, por eso es que dice la Biblia que Dios tira el pecado, lo borra en el momento en que tú te redimes, en lo que tú te humillas de corazón. Entonces entendemos que sí, Dios le da entonces ya aquí una especie como de gracia. Aleluya, es terrible. Todo esto es importante. Es muy importante tratar este tema.
porque esto es lo que nos va arrojando luz y rompiendo el esquema, este pragmatismo, eh, este estigma que se viene dando, que que el reino del norte fue que pervirtió. Eso es lo que se nota a grandes rasgos, que el reino del norte era el malo y el del sur era el bueno. No, no. Aquí se invierte en los conceptos. El reino del sur fue el reino malo. Tanto así que usted no registra en el reino del sur que sus reyes hayan hecho lo que hicieron los reyes. En el caso de Akkad con D al final, Akkad, con Z, perdón, con D es en los registros de la Biblia, de los textos originales, Ayak, pero Akkad. Pasaron dos eventos de dos reyes, que fue Manasés, el hijo de Ezequías, y Akkad, con Z. Lo que se hizo, la abominación que hicieron estos reyes no tiene registro en ningún reino del norte, porque sacrificaron sus propios hijos, algo terriblemente abominable. Esto da a entender de que en el reino del sur se hacían cosas más atroces y que confrontaban más la ordenanza de Dios. Llegó un momento que se perdió hasta el libro de la ley. Se perdió dos veces. Se perdió cuando el rey Ezequías, Osías, sí, se perdió, que lo encontraron limpiando un área del templo y encontraron él. Eso fue terrible. Y en el tiempo de Esdras no tenían registro de la ley. No tenían registro. O sea que este pueblo en estos periodos caía en estos estados de debilidades. Y estos eran los puntos que alimentaban, que sostenían y que iban abriendo a todas estas cuestiones del cabalismo. Eran los puntos donde ellos, dado el vacío que tenían y de la lejanía con Dios, entonces ellos comenzaban a buscar estas cuestiones para poder sustentar, y era como una especie de, digamos, como de refuerzo, porque no tengo la palabra exacta, de consolación, para ellos tener algo que lo moviera, para no quedarse vacío. Este vacío ellos lo llenaban, entonces se desviaban a las prácticas heréticas. Eso es lo que queremos dejar claro. Es evidente que en el reinado del rey Salomón es como el punto de partida, es como el establecimiento de los fundamentos del cabalismo, de la adoración a los ídolos. Y hay muchos detalles que, obviamente dado la influencia babilónica, que es la que viene arrastrando todo este tipo de inconducta. Bien, eso lo decimos porque a partir de rey Salomón adquiere carácter oficial. Ya la práctica era estatal. Ya el rey de la nación estaba inmiscuido en el ocultismo. Esto es terrible. Terrible. Ellos venían arrastrando. Ya usted pudiera ver a partir del libro de Deuteronomio. Esto no le va a gustar al pastor Salomón. A partir del libro de Deuteronomio, capítulo 16, verso 21, dice: no plantará árbol para cera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. O sea, Dios está advirtiendo ya la adoración al culto al sol, y lo vemos más adelante, el culto al sol y la adoración babilónica, del modo babilónico, el misticismo babilónico, ya era común. Estamos hablando en Deuteronomio, ya en el desierto.
ya en el desierto. Y ellos traían tradiciones como el anillo de Akenatón, por ejemplo, que es el que supuestamente es el anillo de Salomón, según la tradición extrabíblica, rabínica extrabíblica. Ya Salomón se adquiere, ellos tienen muchas tradiciones, ellos hablan mucho también de la vestimenta de Caín, de la vestimenta de Adán, la que Dios le hizo y que se iba dando por generación. Ahí me mencionan cuando Canaán, la maldición de Canaán era porque Can había tomado la ropa de la que venía que se venían sucediendo. Yo tiene muchas tradiciones, hay muchas tradiciones rabínicas. Usted tiene que adentrarse los textos, en los libros paralelos, como el libro de Jacer, el testamento de Abraham, todos esos libros, la profecía de Impower, la leyenda de Gilgamesh. Son muchas tradiciones, son muchas. Esto es un compendio bastante amplio de tantas tradiciones y de una gama bastante amplia. Usted se llena, están los libros ocultos, los libros de la clavícula 1 y 2 del rey Salomón, la llave menor, la llave mayor. Son libros que son los libros de iniciación del ocultismo. Los libros son los libros que han servido de influencia, que han servido de modelo para la iniciación al ocultismo. Los iniciados al ocultismo leen los libros de Salomón. Por eso esto lo vamos a tratar más adelante. Ellos venían arrastrando todo este tipo de cuestiones de adoración al culto al sol, de la adoración a las estrellas. Y lo menciona la Biblia, lo recoge en muchos pasajes. Por ejemplo, usted se dará cuenta que en el libro de Jeremías, capítulo 44, el libro de Jeremías, capítulo 7, usted ve la adoración a la diosa del cielo. Por ejemplo, hace mención de la diosa de la adoración a la diosa del cielo, a la diosa Istar, la madre de Dios, la madre de Tamuz, Semírami. Y esto todavía nosotros tenemos este legado, y no hemos podido librar. Por ejemplo, usted va a ver la misión a la luna. La que va a la luna ahora en el 2024 es Artemisa. Pero la misión que fue a la luna anteriormente fue la misión Apolo. Artemisa Istar en el griego. Apolo Tamuz, el dios sol. ¿Usted se da cuenta? ¿Usted se da cuenta? Que se pone chiquito cuando comenzamos a analizar toda la influencia, los orígenes, los fundamentos, se nos pone pequeño, se reduce. Todo tiene un origen. O sea, usted ve una dirección, usted ve la luz del conocimiento, para que entienda, la luz del conocimiento, para que entienda. El crismón solar no es nada más que el disco solar con el que se hacen todo la simbología que usan los jesuitas, los adventistas, y es el eje fundamental con lo que se vienen desenvolviendo todos los cultos paganos, desde la segunda generación, en este caso la postdiluviana, lo que nos dejaron como enseñanza. Porque ¿qué se da? En la dispersión de Babel, ya se dispersan, pero ya ellos conocían a Nimrod. Ellos conocían a Nimrod. Y era muy fácil asimilar que cada pueblo de eso, en su crecimiento, en su desarrollo, y recibir esa influencia, porque ellos conocían a Nimrod. Acuérdense que fue confundida la lengua, y cada uno se fueron en grupo, se diseminaron en grupo por su lengua, y se fueron a Egipto, se fueron a Etiopía, se fueron más lejos como a Europa, a la India, pero cada uno ya tenía conocimiento de las pretensiones de Nimrod.
O sea que era muy fácil para ellos asimilar ese conocimiento, asimilar esa práctica, porque ya ellos tenían idea, ya eso estaba fundamentado en su psiquis. Para ellos era muy fácil. Y de ahí entonces el fundamento babilónico, entiéndame. No sé si se van al detallito elemental, el que une, el que casqueta las aristas. ¿Por qué tiene tanto arraigo el fundamento babilónico? Pues entonces ahí es que está el arraigo. Ahí es que está el fundamento de la propagación y el desafío. Porque es que Niró, valiente cazador que confrontó, en el texto original dice que confrontó a Jehová, que enfrentó a Dios, desafió a Dios. Porque él tenía el fundamento de la desgracia de Caín. Él venía arrastrando todo eso, y por eso esa leyenda de los libros que yo le mencionaba, todo se fundamenta en la desobediencia de Caín y el legado que se venía dando. Por ahí hay unos elementos en la maldición que son los que se vienen arrastrando. Acuérdense que Nirot era hijo de Caín. Niro era nieto, era de la cuarta generación. Era hijo de Canaán. Entonces, ese legado es el que se viene estableciendo. Por eso entonces dice, pero ¿y por qué en Egipto cambia a Isis, a Osiris? En Egipto cambia a Apolo, Artemisa. En Canaán cambia a Baal, a Sera. En Amón, a Moab, Milcón, a Quemos. Y usted ve que se viene arrastrando. Es que era fácil, porque ya ellos tenían en su génesis, ya ellos tenían conocimiento, aunque cambió el idioma, obviamente cambió. Por eso esto es importantísimo, porque aunque haya cambiado el idioma, pero ya ellos hubiesen vivido esa génesis, ellos hubiesen vivido esos orígenes, ellos estuvieron en ese comienzo, ellos estuvieron en el punto de partida de la desobediencia y del alzamiento en contra de los estamentos de Dios. Es por eso usted se da cuenta que ya en tiempo de Abraham ya había, la idolatría estaba establecida. Y usted se da cuenta también que cuando Labán, Lea me parece, o Raquel, llevaron los ídolos. Llevaron los ídolos del padre. Pero ellos estaban comprometidos con la idolatría. Ellos estaban comprometidos con la adoración al sol. Y venían arrastrando todo eso. Y usted ve que reiteradamente en el desierto Dios viene estableciendo: si guardaran mis estatutos y mis leyes, si guardaran mis estatutos y mis leyes. Entonces era porque ya ellos estaban fundamentados, y ellos tenían en su ADN. Por eso el fundamento de lo que queremos es dejar toda la evidencia bíblica. Pudiéramos hablar también del libro de los Hechos, capítulo 20, la estrella de Refaín. La advertencia ya estamos ya en la escritura en griego. Cuando la nación estaba ya prácticamente para capitular y ya estábamos bajo la gracia, ellos todavía hacían referencia a la adoración a los astros, a la estrella de Refán. Dese cuenta que dentro de la masonería, la vivencia, hay leyendas que son las que ellos administran en lo relativo a la construcción del templo y al que es su maestro, su gran maestro, que es el Irán Abid. Y de ahí te ve la columna del templo. Y ellos tienen bien agendado toda la influencia del miticismo oscurantista que se dio a partir del reinado del rey Salomón. Entonces, eso es evidente. Dentro de los masones, el rey Salomón, la parte oculta del rey Salomón, la influencia
del ocultismo que se da a través del rey Salomón tiene mucha importancia. Ellos resaltan mucho este tipo de evidencia, de conocimiento histórico, y se manejan con eso. Entonces, históricamente hay una carga que no se puede desechar, que no se puede evadir. Hay una responsabilidad histórica que no se puede evadir, que se viene dando a partir del fundamento místico babilónico y que se desarrolla, toma auge en el reinado del rey Salomón, que es el que le da forma estatal. Es como cuando el edicto de Constantino. Algo sucedió, algo similar, es un símil bien correcto, que se da un ciclo histórico, donde se comienzan a dar las cosas ya con carácter establecido. Y de ahí entonces, mire, muy importante, esto es muy importante. La Biblia dice la Gran Babilonia, salid de ella. Mire, eso es una declaración literal. Usted se va a dar cuenta que todo el fundamento del mitraísmo, que es el fundamento que se muda del miticismo babilónico, el mitraísmo era la forma de adoración en el imperio romano. Eso es lo que adoran. Entonces es la suplantación de todo, de arrastrar toda la idolatría, todos los fundamentos. Entonces ellos lo traen a su cultura, le cambian los nombres: Mitra, Jesús, la Madre de Dios, María, Semirami, la vestimenta sacerdotal. Usted se va a dar cuenta que la vestimenta sacerdotal, el crimón solar, la estrella, vuelve a la estrella a aparecer en agenda, en escena. De hecho, hoy todavía es parte de su ornamento sacerdotal. Y usted va a tomar, yo le voy a dar una publicación donde usted va a ver detalladamente cómo del fundamento babilónico al mitraísmo es una copia literal. O sea, el llamado a la Gran Babilonia, que salid de ella, mis amados, es porque verdaderamente estamos viviendo bajo el espíritu babilónico, bajo los fundamentos babilónicos. O sea, no hay diferencia, porque ellos han arrastrado. O sea, nosotros tenemos hoy día como una especie no han evolucionado, o evolucionaron en otro idioma, pero se quedaron con todos los rudimentos, todos, y no hay diferencia. Por eso la Gran Babilonia es la Babilonia literal. Cuando dice salid de ella, mis amados, era porque la aberración de la primera Babilonia, a partir de la institución al culto al sol y el endosamiento de Semírami, que es Istar, que es para los Astartek, es Astorek, es Isi para los egipcios. Entonces, todo ese fundamento, que es el fundamento original, es que se viene arrastrando. En Egipto se dan toda esta leyenda rabínica, como el seno de Abraham, y todo esto se viene arrastrando de ahí. Entonces, dése cuenta que tratamos que en estos periodos de silencio, era que se comenzaba a establecer todos estos parámetros de adoración. Uno eran provocados por su desobediencia,
otros no interpretaban el llamado de Dios. Y lo que pudiéramos establecer, que va dentro del organigrama, de lo que son ya dentro de lo que serían ya entonces los juicios de Dios, el cumplimiento de los tiempos establecidos por Dios, del crono de Dios, para la erradicación del pecado. Todo esto se pone pequeño, pero vamos a ver más adelante. Vamos a ver más adelante cómo se va fundamentando toda esta madeja de pecado, de idolatría y de práctica ocultista, y de cómo esto es otra consecuencia terrible. Yo lo voy a dejar más adelante un estudio bien edificante sobre la adoración a la estrella de 5 puntas en este caso. Mañana vamos a tratar lo referente a la estrella de 6 puntas, para que veamos, y también vamos a tratar la influencia del cabalismo. Vamos a ver el diferente proceso, pero prácticamente hoy estamos tratando cómo comenzó a incidir este tipo de práctica herética. Mañana vamos a tratar la parte técnica del cabalismo talmúdico. Vamos a tratar el asunto de la estrella de 6 puntas, que es la estrella astrológica, la estrella de Saturno y la estrella del ocultismo, que es la de 6 puntas, que es que es la pentalfa, el pináculo cuando está encerrada en un círculo, que ya va prácticamente haciendo una especie de invocación demoníaca. Así que ustedes saben, déjenme dejarles de estudio para que lo vayan viendo, y pudiéramos grabar algo más tarde, pero vayan viendo esto. Pónganle atención al estudio que les voy al video que les voy a dejar aquí más abajo. Dios le bendiga. Buen día, grupo. Vamos a desarrollar el estudio del modo que lo sostenemos a partir de la influencia de cómo se le dio forma al paganismo, a la adoración, que estamos tratando el modo cabalístico, el fundamento cabalístico en Israel, en la nación judía, en el pueblo judío, el desvío hacia el oscurantismo, a la adoración a los ídolos, es básicamente el estudio que estamos tratando. La desviación del pueblo de Israel en detalle, y la influencia del cabalismo talmúdico, del Talmud, del cabalismo, la cábala, como usted quiera, que recoge la influencia y la adoración pagana, idolátrica y oscurantista. Paganismo, idolatría y oscurantismo. Eso recoge el cabalismo. Por eso usted nota que hacemos mucho énfasis en la influencia, en la propagación, y dónde se cimentó, dónde estuvo a arraigo, cuál fue la base, el despegue, el inicio. Y sobre eso vamos a tratar hoy. Vamos a tratar la esencia del cabalismo, la esencia, sus inicios. Muy bien. Y luego entonces vamos a tratar las ramificaciones, cómo se expande, las consecuencias, hasta dónde su alcance, quiénes han sido sus personas, las personas que han representado este tipo de práctica, y hasta dónde la consecuencia que ha tenido en su influencia
en lo común. ¿Cuáles personas lo han representado? Eso es importante, eso es importante. Entonces estamos tratando este tema, el fundamento cabalístico, judío. Y para eso nos valemos de los actores, que como en este caso estamos haciendo mención de la influencia que tuvo el rey Salomón. Hay detalles en lo relativo al rey Salomón que son muy importantes tomar en cuenta. Son 3 aspectos que no contamos, que eran los audios que nos faltaron el día de ayer. Muy importante esto. Primero, entender que la leyenda extrabíblica cuentan que la influencia y la parte oculta del reinado del rey Salomón, hubo como una especie de suplantación hubo, ¿cómo se llama? Hubo una persona que suplantó, el rey Salomón entró como un estado de éxtasis, fue traspuesto y luego hubo un impostor. Eso es lo que se cuenta. De ahí es todo lo que esa fue la parte donde aparecen, se escriben estos libros. Esa fue la parte de donde él tuvo auge con las esposas. Por si usted se lee el capítulo 17 del libro del Génesis, de Deuteronomio, perdón, usted se da cuenta de la ordenanza al rey. Y habían 2 detalles. Uno era no amontonar riqueza. Y el otro era no tener mujeres. Pero en su sabiduría, lo que se cuenta es que el rey Salomón se extralimitó en su sabiduría, se extralimitó en su conocimiento y exploró campos que eran prohibidos, como la relación y la intervención con demonios. Eso se cuenta claramente en los libros. Yo les sugeriría que no lo lean, pero eso es lo que se cuenta. Eso es lo que se puede leer en las leyendas, que son las cosas que drenaron, que socavaron la relación de Salomón. La relación, el plan de Dios con Salomón, la persona que construyó el templo. Muy importante saberlo, porque usted sabrá por qué una persona, como cuenta este capítulo que leímos al inicio, la introducción, por qué esta persona que estuvo tan cercana a Dios, Dios se le apareció 2 veces. Entonces, si usted simplemente lea el capítulo 11 de Primera de Reyes, para que usted vea todas las debilidades que tuvo el rey Salomón, y como una persona que Dios se le apareció 2 veces. Y el resplandor, cuando sonaron unos truenos, cuando se inició la adoración en el templo, y fue la mismísima gloria de Dios. Un hombre que tuvo a Dios cara a cara, que Dios trató con él. Entonces son de las cosas que hacen como que uno medite, dice, ¿hasta dónde llega la desobediencia? Un hombre que estuvo en el plan de Dios. Por eso hacemos la diferencia entre los reinos a partir del capítulo 11. Y lo otro es, si usted le preguntan someramente antes de este estudio, ¿cuál fue el mejor? ¿Cuál eran más dedicados a Dios? Usted va a responder a vuelo de pájaro que el reino del norte. Pero en el reino del norte usted no encuentra 2 reyes que sacrificaran a sus hijos, a Milcón y a Quemos, en este caso, como Manasés y Acab. Y si usted le preguntaran, ¿cuál de los 2 Acab y Acab fue mejor? Usted va a decir, abuelo de pájaro, que Acab, el esposo de Jezabel, fue peor. Y no es así. Acab fue peor, porque que se sepa, en un momento, en la desobediencia, en el momento más alto de la desobediencia de Acab, cuando Jezabel mató a Nabot por el asunto de la viña de Nabot, él se arrepintió de ese pecado. Y vino palabra de parte de Elías, y fue la 4ª generación, ya en tiempo de Ocosías, que Dios trajo juicio sobre la casa de Acab. Pero este Acab sacrificó su hijo en el templo, lo pasó por el fuego, un acto abominable, execrable. Un rey de la línea davídica hizo eso. Entonces usted se da cuenta
hasta dónde alcanzó la influencia del pecado y de estos cultos, de esta adoración demoníaca, cómo estas personas se dejaban envolver. Esto es terrible. Esto que pasó aquí es terrible. No tiene parangón en la historia. ¿Cómo es posible? De la casa de David, el templo, profanar el templo, peor que cuando lo hizo, como lo vamos a tratar más adelante, cuando Antíoco le profanó el templo y sacrificó cerdo en el templo, que se atribuye a la abominación desoladora, pero no es eso. Vamos a tratar eso también más adelante, lo vamos a ver más adelante. Esto es un estudio muy amplio que amerita que le pongamos mucha atención, porque aquí está la esencia del fundamento de la desviación hacia lo malo, hacia la maldad. Y cómo este pueblo se desvió plenamente, no tuvo nunca una relación íntima de 30 años con Dios, nunca la tuvo, flechazos mínimos, flechazos, flap, era momentos, refulgurante, un meteoro, ¡fan! Y no había relación. Esto es terrible. Nosotros sí podemos tener. Nosotros, cuando ya alcanzamos la gracia, cuando usted tiene la gracia de Cristo, usted está en gozo, porque ha cambiado mi lamento en baile. Y usted se siente contento, se siente en gozo, porque usted sabe que usted está haciendo las cosas correctamente. Usted está en la mente de Cristo. Es importante saberlo. Vamos a tratar ahora, a partir de este momento, vamos a tratar la esencia cabalística, la esencia talmúdica, sus orígenes, su fundamento. Vamos a tratar, y luego entonces vamos a tratar en perspectiva y en retrospectiva. Nos vamos a ir a uno, nos vamos a ir en retrospectiva a cómo se inicia, a cómo ellos fundamentan la leyenda rabínica en Egipto, y luego nos vamos a ir al mitraísmo. Y luego entonces vamos a tratar la influencia en lo secular, cómo ha alcanzado, cómo se ha expandido. Es importante que lo sepamos. Así que pongan mucha atención, que estamos tratando la parte neurálgica del estudio y necesito que presten mucha atención y guarden estos audios, grábenlo en YouTube. Milton Torres, pero no me lo pongan en el medio del estudio como hizo con Castañeda. Lo quiero mucho, no vuelvo a hacer eso. Déjenme desarrollar el estudio. Mi hermano lo ama a Castañeda, pero no, usted sabe que tenemos un estudio. Entonces le pido que por favor, cuando usted lo vaya a hacer, usted lo pone, ya sea, puede ser en sábado en la tarde, puede ser el domingo, pero en medio de un estudio, aún sea mío, no lo ponga en medio de un estudio, porque usted entonces va a interrumpir y va a socavar el estudio que se está dando, para que seamos un poco, mantengamos el orden. Estamos llamados a eso, así que cójalo de buenas ganas, hermano Milton. Y usted sabe, es útil lo que usted está haciendo, pero en su momento, muy útil. De hecho, yo lo que usted hace con mis estudios, mire, para mí es una bendición. Así que ya usted sabe. En la tradición talmúdica, la enseñanza consiste en una enorme masa de la ley, de interpretación de la ley. De la ley es rabínica, y de la sabiduría práctica que se tramitaba de manera oral, a través de los siglos, que adquirió forma escrita a partir del 550 a.C. Sus comienzos orales. El proceso de comentar y explicar el texto bíblico siguió inmediatamente a la divulgación de un determinado libro inspirado. Cuando en los días de Esdras el canon del Antiguo Testamento estaba casi completo, los eruditos judíos sentían vergüenza de que Dios ya no hablaba. O sea, ya Dios estaba, ese fue el periodo del silencio. Con el fin de llenar este vacío, se propusieron estudiar los libros bíblicos y crear la escuela de interpretación que dieran actualidad a la antigua Torá. Oiga bien, en el vacío entonces se inclinaron a este tipo de... Esto daría la impresión de que Dios hablaba, sí, de acuerdo al significado de un pasaje. El estudiante tenía que aprender de memoria las opiniones a veces contradictorias de generación de rabinos. Aquí había un problema. Ellos no tenían ya el conocimiento de la Torá y se dedicaban a memorizarlo.
a memorizarlo y a interpretarlo. Estamos en los orígenes, entonces su base escrita, Misdrat y Misnat, que eran los métodos de enseñanza de la ley, que era la manera de comentar. Sí, vamos a ver aquí si encontramos, sí, la Misdrat es exponer desde la intronización de la ley de Esdras, era exponer el modo Misdrat, el método Misdrat, era exponer con la sucesión de 5 pares de rabinos, entre quienes los más famosos fueron Samai, Eliel, a fines del siglo I antes de Cristo. Surgió un nuevo método, la Misnat, que era la repetición. Este método permitía desarrollar un tema sin atenerse al orden bíblico. Bendito sea el Señor. Cada erudito matizaba las opiniones ya escritas al comenzar. Déjame ver, estoy leyendo. Dice, ok. Sí. Como decíamos que en los tiempos en los tiempos estamos dando sintetizando los inicios, para que me entiendan en esta parte. Estamos sintetizando los inicios para luego desarrollar ya la parte contextual. Entonces dice que entre los años 135 y 217 se codificó gran parte de la enseñanza corriente de su época, la actividad posterior de los escribas hasta el 550. Entonces aquí fue que se pasó a la parte ya filosófica del Talmud. Produjo la Gemara, aprender. Ya te entiende, esta parte de la Gemara, ya está aquí. Ya la persona, por ejemplo, usted ve que hoy día se celebra el Bar Mitzvah, que es que el joven va al muro, al muro de las lamentaciones, y lleva entonces su Bar Mitzvah y allá lo interpreta en el muro. Mayormente lo leen, pero también lo memorizan. Eso ya cuando en la iniciación de la iniciación talmúdica, el Talmud. Los jóvenes van ya cuando tienen 13 años, generalmente a la edad de 13 años. Entonces ellos van a todas esas costumbres, sí. Por eso vamos a explicar lo de la influencia hazarí, cómo ellos van estableciendo. Cuando hablamos de la influencia hazarí, son los ultraortodoxos, la clase ultraortodoxa. Aquí dice que el Talmud se compone de 6 tipos de leyes referentes a la agricultura, el reposo, las fiestas, los ayunos, el matrimonio, el divorcio, los asuntos civiles y los delictuosos, la liturgia y la pureza levítica. Junto al material legal, halakha, aparece el material ético y religioso, Haggadah, que incluye la homilía, los proverbios, leyendas, predicciones, etc. La docena de tomos gruesos acusan a una enorme variedad de contenido que desafía a toda sistematización, como producto de 2 centros de erudición. Entonces así aparecieron 2 centros de erudición, sí, que es la Jerusalmit babilónica, sí, la más completa y de más autoridad. Ese es el concepto babilónico que ellos aplican. Esta es la que contiene ya la parte mística y la parte oscurantista. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Sí, algunos conceptos del Talmud estaban presentes en el clima espiritual que rodeó al Señor Jesús, sí, a los apóstoles en su día. Eso es evidente a partir del capítulo 23 del libro son elementos maestros. No me llame maestro, eso era una manera de ellos hacer de abordar a Jesús con lo relativo a la costumbre talmúdica. Jesús lo reprende y le deja entender cuál era la nueva forma con la cual se iba a manejar el Señor. Gloria a Dios, qué bueno. Pues bien, hasta aquí vamos a dejar esta breve recopilación de lo que era la esencia
talmúdica, que es la que da base a todas estas enseñanzas heréticas, idolátricas. Esto es importante que ustedes sepan. Ustedes lo pueden ver, lo pueden buscar, eso no es nada extraordinario. Ustedes se pueden nutrir de este tipo de enseñanza. Eso no es. Ustedes lo buscan en las redes y pueden adquirir también los diccionarios. Yo particularmente tengo el diccionario del doctor Wilton M. Nelson, que es el más completo, y esto me sirve de fuente de conocimiento. Nosotros dijimos que vamos a hacer de manera perspectiva y de manera retrospectiva, pero vamos a quedarnos en el centro para ver ya cuando se comienzan a establecer estos conceptos erróneos. Ya a partir de esto tiene inicio en el momento del reino de Antíoco IV, que es de donde se instituye la dinastía amosnea, cabeza de martillo, macabeo. Es importante que a partir de la tercera dinastía, Alejandro Janeo, ya luego que ellos ya hubiesen constituido la dinastía, se comenzaron a constituir, habían ciertos maestros de la ley, pero no estaban institucionalizados, no lo estaban. Y esta persona, porque había un desorden y había un caos que no, acuérdense que hubiesen pasado la influencia de los persas, hubiese pasado la influencia del gobierno del reinado de Grecia, de Alejandro Magno. Se ordenó la Septuaginta, allá 200 años antes de Cristo, 200, 300, por ahí en esa parte. Y vinieron entonces los Antíocos, que es un desprendimiento de la división de los 4 vientos que se divide el reino de Alejandro. Entonces los Antíocos, porque habían 2 vertientes, que era de los Ptolomeos y la de los Antíocos. Una era la egipcia, que eran los Ptolomeos, de la cual la última fue esta reina muy conocida, que se está buscando hoy día de Egipto, la esposa de Julio César. Y ella fue la última de la línea sucesiva de los Ptolomeos. Y los Antíocos, me olvidé este nombre, gloria a Dios, ahorita me acuerdo para decírselo. Entonces, a partir de la influencia de los Antíocos y de la profanación de Antíoco Epifanes, le decían el loco, Antíoco IV, es que se instituyen los macabeos, comienzan la lucha. Y estos amoneos, estos reyes amoneos, se hacen defienden, esa es una evocación a los 300. No eran más de 300, igual que los que pelearon con Abraham allá, que eran 315. Y se logra defender la nación. Ellos constituyen la dinastía de los reyes amoneos, que es la que comienza ya a establecer los escribas y los fariseos y los saduceos. Los escribas eran más tradicionalistas y los saduceos eran de la casa de Sadoc, representaban la casa de Sadoc, pero ya de manera civil, ya no era del modo levítico, porque ya se había perdido la tradición. Ya prácticamente lo que se estaba era recuperando. De ahí los maestros de la ley, era muy común. Cuando se comienza a instituir los maestros de la ley, era para recuperar, pero ya entonces vino ya la influencia de paganista que traía esto, ya no era bajo la esencia levítica de la representación levítica, sino que venía dañada, ya no venía en el orden de la usanza levítica, ya todo la tradición se había perdido. Era un momento difícil, era un momento similar al momento de los jueces y similar al momento de la cautividad en Egipto.
del cautiverio en Egipto. Es un momento difícil, un proceso terrible. Esta nación tiene un proceso terrible. Ahí nunca ha habido ha habido armonía. Hasta la venida de Cristo, esto está diseñado para que se constituya el reino universal. O sea, lo que representa Israel en lo que sería ya la constitución del orden, no es posible hasta la venida de Cristo. Esto es muy interesante que estamos tratando ahora. Pues bien, en el gobierno de tercera dinastía de los reyes macabeos, se constituyen los maestros de la ley ya de manera institucional, pero hubo un inconveniente con los fariseos, y esa fue la matanza de más de 800 de ellos, de Alejandro Janeo. Quedaron los saduceos. Cuando Alejandro muere, toma el poder Alejandra, su esposa. Él la llama en su lecho y restituye la influencia, restituye ya el modo farisaico de los apartados, de los separados. Y ya entonces a partir de ahí ellos comienzan ya a tener incidencia de nuevo. Siguen los saduceos también en medio de la dirección de recatar la costumbre y de interpretación de la ley y todo este tipo de enseñanza, para que el pueblo tuviera una representación ya de modo institucional, que es lo que queremos establecer. Luego de todo esto, hubo pugna después de la muerte de Alejandra, y el reino se divide en la parte sacerdotal, Hircano y Aristíbulo. ¿Qué sucede? Ya en tiempo de Alejandro Janeo, es que los Herodes entran en escena, y como ellos sometieron la casa de Edom, los edomitas pasaron ya a ser vasallos, pasaron a servir en la casa de los amoneos, y estaban a su servicio. Ahí estaba el padre de los Herodes, Antipater. Y luego de la muerte de Alejandra, tengo una bulla aquí cerca, me van a disculpar, no puedo evitar esto. Pues sí, entonces estaba ya la influencia de los Herodes, ya comenzaba a sentirse a partir de la consejería de Antipater. Y estos dos muchachos, todos reyes herederos, Hircano le dieron la parte sacerdotal y otro le dieron la parte civil. Hubo guerra civil, prácticamente hubo una guerra entre ellos. Y ahí es que entra en escena, entran los romanos. Ellos piden ayuda a la prefectura de Siria. Pompeyo estaba en esa zona, y Pompeyo, que va ya entonces constituye ya la línea, la ordenanza edomita. Ahí entran los Herodes, que era Antipater, pero ustedes sabrán, como ustedes saben, Herodes envenenó a su padre y se hizo del reino, y entró como un estatus de gobernador, de rey aliado. Se le dio ese estatus porque él supo maniobrar y se hizo para el camino del el territorio mayor que se conoce en Israel de esos tiempos. La parte mayor la tuvo Herodes, y de ahí vino toda esta guerra. Y este es el ambiente que encuentra Jesús. Vamos a tratar ya la parte ya en retrospectiva, ya cuando ellos están en Egipto, para que ustedes vean que ellos ya ahí es que ellos adquieren toda la base idolátrica de Egipto, ya en su estadía en Egipto. En Egipto pasaron muchas cosas. Ahí se instituyen las enseñanzas rabínicas, como le mencionaba, como la cuestión de Abraham, el seno de Abraham.
Y toda la mayoría de la parábola se dan en esa etapa, pero ellos no tenían contacto. Por eso le comentaba que generalmente todo estos conocimientos y todas las enseñanzas venían en periodo de silencio, en periodo de inercia, cuando ellos no tenían relación con Dios. Y ellos entonces buscando una alternativa, era una manera alternativa. Buscaban esta manera para poder mantener la enseñanza, en este caso de los patriarcas cuando estaban en Egipto, y la influencia que estaban recibiendo de parte de la influencia de los egipcios, que eran personas egipcias, y era difícil mantener esa línea, y eso se ha mantenido en toda la historia. Es bueno que ustedes entiendan que se ha mantenido en toda la historia, todo este tipo de vivencia, porque ha sido un pueblo peregrino. El pueblo se le ha pasado siempre peregrinando, y cuando están en Israel están en desgracia, como el tiempo de los jueces, por ejemplo. Fue el tiempo más que ellos poseyeron la tierra, fue el tiempo más largo que tuvieron en su pueblo, pero no había orden, era un caos. De ahí entonces se instituyen los reyes, y ustedes lo saben. Entonces en Egipto, hasta Moisés, cuando viene Dios a sacarlo de la tierra, entonces Dios lo hace a través de 10 plagas. Dios combate a Osiris en la muerte de los primogénitos, combate a Ra cuando el sol se oculta, y combate a Tapiz cuando mata el ganado, en este caso la vaca, Tapiz. De ahí entonces la desgracia del becerro de oro. Y para que usted vea hasta dónde ellos estaban dañados, estaban influenciados ya con este tipo de conducta idolátrica. O sea, para que usted vaya viendo hasta dónde llega este fundamento ya prácticamente del establecimiento de la institución del cabalismo. Cuando ellos, en vez de entender lo que Dios había hecho con mano extendida, con brazos fuertes, y combatirlo, la esencia idolátrica, porque Dios lo hizo a sus ojos para que ellos vieran. Le comentaba en un audio que se me borró, que tengo algunas dificultades con la conexión, que todo esto se da a partir del fundamento que ellos tienen, de las raíces fundamentales de la idolatría, del miticismo que ellos arrastran de Babilonia. Acuérdense que Abraham era babilónico, Abraham era iraquí, de Ur de los Caldeos. Esa provincia existe hoy día, cercana a Bagdad, Ur de los Caldeos. También existe un barrio llamado Nínive, Mosul, dando a entender de que todavía ellos conservan su tradición de antaño. Esa es su fundamento histórico, y lo conservan hoy día, igual en Egipto. Entonces, le comentaba en ese audio que prácticamente ha sido, el pueblo ha tenido un peregrinar continuo, o sea, nunca ha tenido estabilidad. Nunca, por la idolatría, por la cercanía a lo pagano, a las prohibiciones de Dios. Siempre este pueblo nunca ha podido armonizar con Dios. Es diferente a nosotros, que sí, a través de la oración, del ayuno, hemos podido tener paz y volvernos, tener la seguridad de la santidad plena, porque sí hemos obedecido y sí entendemos que tenemos que guardar los preceptos de Dios. Nosotros somos la diferencia, siendo abortivo, siendo gentil. Sí hemos aceptado la gracia en su plenitud. Esto es importante saberlo, porque esto es lo que nos hace ser diferentes, y nos hace ver a nosotros como los herederos del plan de salvación. Entonces, hasta aquí pudiéramos tratar el asunto en modo retrospectivo, y ahora vamos ya en modo de adelantarnos ya al tiempo, y vamos a comenzar para luego entonces entrar a la parte céntrica, cuando ya el cabalismo ha tenido
ha marcado ya el desarrollo y cómo ha influenciado en hacer que las personas se vayan a la práctica que Dios ha prohibido. No podemos dejar de mencionar la influencia del cabalismo, en este caso en el Talmud. Prácticamente el Corán es una copia talmúdica. Es bueno que ustedes sepan eso. La esencia del Corán es en base al Talmud, es en base al cabalismo talmúdico. No es a la inversa. Ellos adquieren, dense cuenta de que ellos cuentan prácticamente el mismo modo que en el Talmud se cuenta la vida de Abraham, porque ellos desechan las enseñanzas de los profetas, en este caso de la Tanakh, y eso es porque la Tanakh te lleva al Mesías. El contenido profético y la enseñanza de la Tanakh, de los escritos de los profetas, es en orientación al Mesías que ha de venir. Entonces, como ellos entienden que el Mesías no ha venido, ya el Mesías Ben David no ha venido, entonces ellos desechan toda la enseñanza y dicen que están alteradas, que no son, que han sido manipuladas. Entonces eso es lo mismo que establece, fíjese bien la similitud que hay entre la enseñanza del Corán y la enseñanza del Talmud. Entonces por eso entendemos que en la Cava se da, en el cabalismo, en la Cava y en el cabalismo se da lo común de ello, desechar la venida del Mesías para no someterse, y de ahí entonces su concepto extraño. Usted se da cuenta que en los mandamientos del Corán y en los mandamientos del Talmúdico se sostiene la muerte, se sostiene el matar personas por cuestiones en este caso por adoración, por cuestión religiosa. Y de ahí entonces también usted se da cuenta del cuarto mandamiento de los jesuitas, que todo esto se hace pequeño, porque todo tiene una misma raíz. Usted entiende lo que le quiero decir. Todo esto tiene una misma raíz, tiene una misma génesis. Todo lo que le estoy diciendo, usted lo resume al culto babilónico, a la adoración babilónica, y a cómo se propagó, a cómo se expandió. El desafío a la ley de Dios. Todo se resume ahí. Es un desafío. Así que era bueno hacer esta mención para que entendamos también estos detalles. Muy bien, ¿por qué nosotros hacemos mención en este caso ya de cuando decimos que la Biblia dice salid de Babilonia? Salid de ella, mis amados. Porque es un llamado literal a Babilonia. Literal. Yo le voy a dar le voy a publicar, a subir un estudio, un video, que recoge todo estos detalles y recoge también la simbología de la estrella de 6 puntas, la exalfa, para que ustedes vean de que no hay nada nuevo, todo sigue igual. En este caso, me disculpa Pastor Salomón, pero trataríamos el caso del mitraísmo, y la esencia del mitraísmo era la Saturnalia romana, que tenían, se confunde con, han querido relacionarla porque la fiesta de la dedicación de Hanukkah, la fiesta de las luces, pero esa fiesta se instituyó en la dinastía de los Macabeos. El Hanukkah era comienzo de diciembre. La Saturnalia era como el día 3, me parece. La fiesta de la luz, la dedicación, como la fiesta de la purificación de Esther. Cuando ellos estuvieron, cuando la mayoría de los judíos se quedaron errantes. Esa comunidad existe hoy día. Esa comunidad en Persia, que es el actual Irán, existe esa comunidad hoy día, para que usted la muestra fe digna. El mundo se hace pequeño cuando usted analiza la profundidad, la esencia bíblica. Esto es tremendo. Entonces, a partir de la conspiración de Naamán,
la liberación de la conspiración de Naamán, pues entonces se instituyó la purificación. Luego se constituyó el Hanukkah, que era la fiesta de la dedicación, que eran las fiestas que instituyeron los macabeos. Eso se celebra el 3 de diciembre. Eso no tiene nada que ver con las Saturnalias romanas, absolutamente nada. Las Saturnalias comenzaban el 17 y terminaban el 25. Primero era el llamado al nacimiento, a la celebración del nacimiento, que sea el 24 de Tamuz, que se celebraba, que era el hijo, la madre de Dios, en este caso Istar, y Tamuz su niño en brazo. Y luego entonces era el nacimiento. ¿Qué pasa? Había una presión tremenda por la orgía que se hacía. Eso era tremendo, hacía de todo. Y había mucha presión de parte de ciertos conservadores que entendían que todo era terrible. Y ya había la influencia del cristianismo. Entonces, en este caso, para acomodar las cosas, se cambian los nombres del mitraísmo al cristianismo. Aquí en vez entonces de Istar, la madre de Dios, la Madonna, se le pone el nombre María. A Tamuz, su niño en brazo, el niño Dios, se le pone el nombre de Jesús. Entonces vamos a celebrar el nacimiento en vez de celebrar el nacimiento de Tamuz. Vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. Ya no se llamará Istar, la Madonna, no se llamará como se ha llamado Astartex, Artemisa, Isis, no. Esta es María. Y María es la Madre de Dios. Y usted lo puede comprobar cuando se endechaba en el capítulo 8 del libro de Ezequiel, capítulo 8, verso 16, 14, cuando ellos endechaban en la plaza el nacimiento de Tamuz, se celebraba. Estamos en Ezequiel. Tamuz viene del miticismo babilónico. De ahí viene la adoración al sol, del niño Dios. Entonces la Navidad es una fiesta pagana. Por eso nos llama salir de Roma. Es un llamado literal. Eso nos lo ha impuesto la idolatría. Esos son fundamentos cabalísticos que vienen con todo esto. Por eso le voy a presentar este trabajo, que lo voy a presentar para que usted lo analice. Tengo problemas con el aparato, le voy a descargar el material y luego entonces hoy en la tarde vamos a concluir con la parte ya de la influencia del cabalismo, ya a partir ya tratamos el caso, ya en el caso de Salomón, pero ya nos falta entonces el caso de la influencia del cabalismo en Elena Blavatsky y en Adolfo Hitler, para tratar el caso del Holocausto. Eso es muy importante que lo sepamos. Estamos haciendo un gran estudio, estoy haciendo un gran esfuerzo con el aparato, lo tengo conectado, pero nada, lo hacemos con mucho aprecio. Ya ustedes no veremos, le descargo el estudio y ya entonces nos veremos más adelante con la conclusión del estudio de hoy. Este estudio es muy interesante. Este estudio maneja la simbología de la cual le explicaba. Pónganle mucha atención. Yo lo he refrendado después de leer muchos libros, la mayoría de los libros de Josefo, leer el libro de Jacer y leer todos los libros de la mitología sumeria, acadia, y es un estudio muy bien hecho. Así que pónganle atención para que luego entonces podamos hacer la conclusión del estudio hoy y ya mañana entonces el vendaval de preguntas, todo lo que ustedes quieran preguntar. Pero me interesa que tengan todo bajo control, que conozcan todo, que dominen todos los esquemas, todos los detalles, para que puedan hacer sus preguntas con precisión. Y haya firmeza y haya conocimiento de causa. Eso es muy importante, porque donde queremos llevarlo es para que usted entienda hasta dónde arrastra, dejarse arrastrar por todo este tipo de influencia y cómo el diablo está operando y está gobernando. Es bueno que usted lo sepa. Así es que analícenlo hoy, háganlo hoy y nos veremos más tarde ya con el desarrollo ya de la parte que nos resta unos cuantos audios.